tras conocerse el video en el que un soldado adscrito al batallón de ingenieros número 23 en Puerres, Nariño, arroja a un cachorro desde una terraza provocándole la muerte, diversas organizaciones animalistas han rechazado este hecho. Cada día, a través de medios de comunicación y redes sociales, se conocen casos de maltrato y crueldad hacia los animales como este que acabamos de escuchar. Frente a estos casos somos varios los que reclamamos justicia y castigo para los maltratadores. Y es muy frecuente encontrar críticas de la sociedad ante estas peticiones, pues consideran que debemos preocuparnos mejor por temas más importantes, como la protección de los niños, de la tercera edad o de sectores menos favorecidos. Sin embargo, quienes proponen esto no ven el enorme problema que existe detrás de la crueldad y maltrato a los animales, problema que, por supuesto, también debe ser solucionado. Y por ello existimos los que nos dedicamos a la protección y defensa de los animales. Ante esto surge la pregunta, ¿por qué defender a los animales? Pues bueno, la respuesta es el motivo del primer boletín de este podcast. Esto es Boletín Animal, un momento para conocer mejor a los animales, aprender a ayudarlos y conocer historias inspiradoras de quienes por mucho tiempo se han dedicado a defender a quienes no tienen voz. Muchas gracias por ver, descargar y escuchar este episodio. Apreciamos mucho el hecho de que estén aquí. Para empezar resolviendo esta pregunta, les quiero contar que el movimiento en pro de la defensa de los animales viene tomando fuerza desde hace ya un buen tiempo, más exactamente desde los años 70, gracias a la publicación del libro Liberación Animal, del filósofo australiano Peter Singer. Este filósofo fue por varios años columnista para el diario colombiano El Tiempo. En dicho libro, que fue publicado en 1975, dice que todos los seres capaces de sufrir deben tener derechos. Esta es una de tantas ideas estupendas que se pueden extraer de esta magnífica obra. Y a esta capacidad de tener experiencias subjetivas se le llama sintiencia. Los estudios han demostrado que todos los vertebrados y varios invertebrados son capaces de sentir dolor. Muchos también experimentan emociones y diferentes grados de conciencia. Esto último ha generado bastante controversia, especialmente de sectores religiosos, pero por fortuna, en el año 2010, un grupo de neurocientíficos firmaron la Declaración de la Conciencia de Cambridge. En ella se afirma, basados por supuesto en una extensa evidencia, que los humanos no son los únicos con los mecanismos neurológicos que generan conciencia. La pueden tener mamíferos, aves y al parecer hasta los pulpos. Pero más que la conciencia, lo importante aquí es la sintiencia, es decir, la capacidad de los animales para sentir dolor y sufrimiento. Esto debería ser más que suficiente para proteger a los animales. Además de lo que acabo de contarles, se sabe que los animales tienen intereses, los cuales, para fines prácticos, se reducen a dos: buscar el placer y evitar el dolor. Y esto lo demuestran con sus comportamientos. Son capaces de transformar su ambiente. Digamos que muchos tenemos animales de compañía y sabemos cómo pueden comportarse. Pero pensemos en este momento en animales silvestres, por ejemplo, las aves cuando hacen nidos con sus ramas, o en animales como las tortugas cuando cavan para poner sus huevos, o en las arañas que usan las ramas de un árbol para tejer una trampa. Son capaces de establecer relaciones con otros seres, incluso relaciones de ayuda y cooperación. Hemos visto también a través de las redes sociales animales jugando con diferentes objetos que encuentran en la naturaleza o incluso que encuentran en nuestros hogares. Ellos aprenden también a solucionar problemas. Algunos incluso resuelven problemas bastante complejos. Es decir, en pocas palabras, son conscientes del mundo que habitan. Tengamos muy presente que lo más importante que tiene todo animal es su vida. Y por ende la cuidarán a toda costa, buscando vivir una vida natural de acuerdo a sus deseos e instintos propios. Es claro que esa vida natural implica necesariamente una cierta cantidad de sufrimiento, en condiciones naturales, por supuesto. Tomemos como ejemplo un mono ardilla
que es parte de nuestra hermosa fauna colombiana, él tiene varios depredadores al acecho constante, como son halcones, serpientes, pequeños felinos, que los persiguen constantemente, causando, como es lógico, miedo y pues si lo capturan, pues dolor. Pero esto es muy diferente a cuando los seres humanos infligen sufrimiento deliberadamente, es decir, a propósito. Usando el mismo ejemplo, cuando capturan un mono ardilla, que lamentablemente es una de las especies altamente traficadas en Colombia, y lo comercializan como animal de compañía, este animal termina viviendo en un entorno urbano con una alimentación deficiente, rodeado de temor y lejos de su hábitat natural. Todo esto por deseos egoístas del ser humano, por una parte de dinero y por otra de una compañía diferente, exótica. Y pues los animales en estos casos necesitan nuestra voz, especialmente nuestras acciones, cuando están en peligro o cuando están siendo explotados. Es nuestro deber denunciar los casos de maltrato y crueldad hacia los animales ante las entidades correspondientes. Y por supuesto, debemos actuar cuando podemos hacerlo. Los expertos en delincuencia advierten que las personas que hacen daño e incluso matan a otras personas a menudo comenzaron lastimando animales. Les cuento un par de ejemplos de tantos que hay al respecto. El primero, Eric Harris y Gillian Klebold, de 18 y 17 años respectivamente, usando armas de fuego, asesinaron a 14 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. Esto ocurrió en Estados Unidos. Varios amigos o allegados a Harris decían que a él le gustaba aplastar las cabezas de ratones con una regla y prenderles fuego. Esto es repudiable. Otro ejemplo, el segundo, sería el de Kip Kinkle, quien a los 15 años asesinó a sus padres e incendió la cafetería de su escuela, causando la muerte a 2 estudiantes e hiriendo a otros 22. Según contaron quienes lo conocían, a él le gustaba decapitar gatos y viviseccionar ardillas. Esta es una razón más para ser valientes y alzar la voz por ellos. Cuando somos niños y jóvenes nos enseñan principios de no violencia, de bondad, de servicio hacia los demás. Incluso nos exhortan, o sea, nos invitan a aplicar la regla de oro en nuestras vidas. Esa que dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero todo esto se debe aplicar también hacia los animales, sin importar su especie. Muy bien lo decía Martin Luther King. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y hemos visto a través de la historia cómo se mantienen muchas injusticias, o bien hacia las mujeres, hacia las comunidades afrodescendientes, hacia las comunidades LGBTI y por supuesto hacia los animales. Y esto ocurre en parte porque no aplicamos muchos de esos principios. Y los casos de maltrato y crueldad que conocemos tristemente son más comunes y cotidianos de lo que se cree. Sin embargo, todos nosotros tenemos el poder para ayudar a detener el maltrato sobre los animales, ese que no sale en las noticias ni en las redes sociales. Podemos hacerlo con solo cambiar algunas de las decisiones que tomamos a diario, tal como la comida que comemos, el tipo de cosméticos y artículos de aseo que compramos, la ropa que vestimos, la forma de entretenimiento que elegimos. No perdemos nada al reemplazar una hamburguesa con queso por una hamburguesa vegana, o reemplazar el champú que tenemos por uno no experimentado en animales, usar ropa sintética y de fibras vegetales en lugar de cuero, pieles y seda, apoyar formas de entretenimiento éticas en lugar de aquellas que encierran animales. Haciendo esos cambios, nosotros no perdemos nada, pero si no los hacemos, los animales que son explotados por ello pierden mucho, pierden todo, pierden la vida. Recuerden que solo por el hecho de que algo sea considerado normal por muchas personas no significa que sea correcto, que sea ético o que sea moral. Todos estamos de acuerdo que maltratar y ser crueles con los animales es injusto y repudiable, pero el uso de ciertas especies muchas personas sí lo consideran normal, bien sea por tradición, por cultura, por religión, porque los medios masivos de comunicación así lo dicen, o por la misma ciencia. Tanto así que incluso consideran necesario el uso de ciertas especies.
Es por ello que día a día, año a año, el movimiento por la protección de los animales, el movimiento por la liberación de ellos, busca concientizar al respecto de este problema y ayudar desde diversos ámbitos para cambiar estas formas de pensamiento y discriminación que tanto daño le hacen al mundo y a sus habitantes sintientes. Es por esto que es nuestro deber y ojalá nuestra obligación ayudar, defender y proteger a los perros y gatos que nos despiertan y esperan cada día con amor incondicional, a los animales sin hogar que deambulan por las calles, a los animales que venden como objetos, a los animales silvestres que son traficados y comercializados, alejados de sus ambientes naturales y desequilibrando los ecosistemas, a los que son encerrados y asesinados por sus pieles, a los que trabajan como esclavos en centros comerciales o en circos, a los que apenas tienen vida en los zoológicos o nadan confinados en pequeños acuarios, a los que son perseguidos, cazados y exhibidos como trofeos, a los que son sometidos a pelearse entre sí y a los que son atormentados ante un público sediento de sangre, a los que viven siendo mutilados y usados como objetos en los laboratorios, y a los que son criados y llevan vidas miserables para ser usados como simples trozos de carne. En pocas palabras, los animales no están en el planeta para explotarlos, violentarlos ni enriquecernos con ellos. Así que únanse a esta lucha cotidiana de la defensa de aquellos que no tienen voz. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Esperamos que esto les haya aportado algo de valor en sus vidas. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @boletinanimal, en youtube.com/boletinanimal y en boletinanimal.wordpress.com. Nos esperamos en el siguiente boletín. Feliz vida para todos los animales, incluidos nosotros.